check. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Qué tal estáis? Disfrutando la casa del Señor, ¿verdad? A ver si vamos a tirar esto. Muy bien, pues qué privilegio estar en la casa del Señor un domingo como este, en que celebramos la resurrección. Y antes de ir al mensaje, he visto que os habéis sentado rápidamente, entiendo que estáis cansados, ¿no? No me habéis tiempo ni a orar, ni nada, pero bueno, luego os voy a pedir que os pongáis de pie, ¿vale? Ya que estáis sentados, voy a aprovechar para recordar un anuncio. Las hermanas saben que el próximo sábado es el desayuno, un desayuno especial del grupo de mujeres, y hoy es el último día para apuntarse. Es necesario saber quiénes están pensando en asistir, quiénes van a asistir y si vas a traer alguna invitada a esta reunión, a este tiempo de compañerismo. Y al finalizar la reunión, justo saliendo a la izquierda, en la oficinita que hemos preparado allí, nuestra hermana Nieves estará tomando nota de las hermanas que van a asistir y si van a traer alguna invitada y si van a traer algo también para compartir durante ese tiempo de desayuno. Me gustaría también saludar personas que nos visiten por primera vez en esta mañana. ¿Alguien nos visita por primera vez? Todos somos habituales ya, nos conocemos, ¿sí? Muy bien. Pues he venido un poco pillado hoy porque estábamos en la iglesia de Madrid. Llevamos años en que nuestra iglesia de Madrid estableció como costumbre, como hábito, que el domingo de resurrección pues hacemos un desayuno de iglesia, ¿no? Y como mi responsabilidad en la iglesia de Madrid es desarrollar las actividades de compañerismo, todo lo que potencia la unidad en la iglesia, he tenido que estar allá. Ayer todo el día, hasta antes de venir para acá, teníamos 325 personas citadas a desayunar. O sea, imaginaros para organizar aquello, ¿no? Así que por eso no está hoy mi esposa ni mi otra hija pequeña. Están allí cubriendo aquella actividad. Pero os envían un saludo. Quiero también enviar un saludo a los hermanos que nos siguen a través de las redes. A nuestro hermano David, Noralina, que también se están cuidando. Noralina está delicada de salud. Así que tengamos por favor en oración a esta familia que está sirviendo al Señor en este lugar. Y estemos orando por todos nuestros hermanos enfermos. Durante esta semana hemos tenido oportunidad de ver la importancia que las personas dan a las tradiciones en España, de verdad. Hemos visto cómo incluso personas llorando, ¿no? Llorando porque no podía sacarse la imagen por la causa de la lluvia, ¿no? Porque es algo que se hace cada año, ¿no? Y hay mucha espera para vivir esto. Es algo muy arraigado en nuestra cultura. El viernes incluso podía ver yo en un telediario como, me parece que era Soria, 2000 personas se convocan con un tambor, vestidos todos con una túnica azul para tocar un tambor, ¿no? Y todos a la vez están tocando los tambores, reunidos en una plaza, y allí miles de personas siguiendo este evento, ¿no? Acompañando este momento en el que se tocan los tambores y, según argumentan, es la conmemoración, la celebración de la muerte de Jesús, ¿vale? Decía la noticia. Luego también he tenido oportunidad de escuchar a un famoso actor español que está muy comprometido todos los años con las procesiones en su ciudad, y como llovía también, pues le entrevistaron, ¿no? Y me parecía interesante cuando le dicen, ¿qué significa para ti la Semana Santa? ¿No? Y entonces, wow, a ver qué va a decir este hombre, ¿no? Y dice, la Semana Santa es una metáfora de la vida misma. ¿No? ¿No? Digo, ¿qué piensa la gente, ¿no? De lo que es la Semana Santa. ¿Qué está pensando la gente, ¿no? Durante estas fechas. Qué fácil resulta cargar una imagen una vez al año, ponerte un traje típico, tocar un tambor durante algunas horas e incluso emocionarnos hasta las lágrimas porque llueve, ¿no? Y no podemos trasladar ese día la imagen a cuestas. Lo más fácil sería creer en Jesús como dice la Escritura, ¿verdad? Pero eso parece que es lo más difícil. El Señor no está demandando ese tipo de sacrificios, ni que esperemos un año, ¿no? Para vivir un momento emocionante. Sería mucho más fácil creer en Jesús como dice la Escritura, creer que Él es el Salvador, que Él es Dios, que su sacrificio nos libra de la condenación y que fue a la cruz por amor, y
que resucitó. Amén. Qué fácil sería esto, pero parece que es más difícil, ¿no? La gente le resulta más fácil pues esperar un año para vivir una tradición. Y ya está, se acabó la fe. Hasta el próximo año si no llueve. Y en esta mañana os quiero compartir acerca precisamente de esto, la importancia que tiene la resurrección de Cristo para nosotros. Vamos a ponernos en pie una vez más. Y os pido que por favor que preparéis vuestras Biblias en 1 Corintios 15, versículos del 12 al 20. Y vamos a leer este pasaje que nos habla acerca de lo que hoy celebramos, el pueblo cristiano. Los que tenemos el privilegio de celebrar verdaderamente con conocimiento y a conciencia de lo que acerca de lo que creemos y de lo que celebramos, que es la resurrección de Cristo. Vamos a orar y que pedimos al Señor que bendiga su palabra en esta mañana, que nos hable, que nos afirme en la fe. Que esto cuanto vamos a escuchar en esta mañana, que vamos a ir directamente a este pasaje de 1 Corintios, nos revitalice en la fe. Nos levante espiritualmente si tu situación es desánimo espiritual. Si quizás estás teniendo dudas acerca de permanecer, si estás luchando con algún hábito en tu vida, la palabra del Señor tiene poder para transformarnos. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que obre su perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, aquí estamos, Padre amado, te amamos. Queremos en esta mañana, Señor, además de cantarte como lo hemos hecho, de levantar alabanza, Señor, a ti, que solamente tú las mereces, Señor. Queremos también en esta mañana estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor, a lo que tú nos quieres decir de forma personal a cada uno de nosotros. Queremos recordar mientras leemos tu palabra aquella gran victoria que tú obtuviste con tu resurrección, Señor. Así que te damos las gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por tu palabra, Señor, y ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, la presentamos ante ti para que tú nos ministres, nos hables, nos enseñes, nos corrijas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomar asiento, por favor. Dice 1 Corintios 15, del 12 al 20, que es lo que vamos a leer. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Hasta aquí vamos a analizar un poco este pasaje. Nada profundo, porque el propósito simplemente es que dirijamos nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones a aquello que da sentido al hecho de que nosotros nos reunamos, celebremos, que es la resurrección de Cristo. Amén. Así que parece ser, por lo que dice el versículo 12, parece ser que había un grupo de creyentes allí en la iglesia de Corinto que, ojo, eran creyentes, pero dudaban o no creían en la resurrección. Por lo tanto, no creen en la resurrección de Jesús. Y esto llega a oídos de Pablo. Y dice: vamos a ver, esos son hermanos. ¿Cómo puede ser, no, que algo que nosotros predicamos, que es base de nuestra predicación, estos hermanos dicen pues que no creen en la resurrección de los muertos? Así que Pablo empieza a partir de este momento a establecer la importancia de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver en esta mañana 5 aspectos con los cuales nosotros tendríamos problemas si Cristo no resucitó. De hecho, si Cristo no resucitó, hay cosas que nosotros deberíamos de dejar de hacer en la iglesia. Por ejemplo, hoy nos vamos a acercar a tomar el pan y el vino, los símbolos, la Santa Cena, ¿vale? Y que
¿Qué recordamos cuando tomamos el pan y el vino? Primera de Corintios nos dice, palabra de Jesús: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escribe Pablo. La muerte del Señor anunciáis. Proclamamos su muerte hasta que Él venga. Proclamamos su resurrección. Por lo tanto, si Cristo no resucitó, pues estamos perdiendo el tiempo cada mes al acercarnos al pan y el vino, porque lo hacemos para recordar su muerte y su resurrección. Deberíamos de dejar de tomar la Santa Cena. Además, hay cosas también que forman parte de nuestra fe que deberían de no existir si Cristo no resucitó. Por ejemplo, no tendría sentido el bautismo. En breve os vamos a informar a los hermanos que se han apuntado para bautizarse, y si tú te quieres bautizar, haznoslo saber también, ¿vale? Porque queremos hacerlo, pero no queremos hacerlo de cualquier manera. Queremos hacerlo dándole sentido o entendiendo lo que dice la Biblia acerca del bautismo. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 2:12? Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando nos bautizamos, estamos proclamando públicamente, igual que la Santa Cena es una proclamación pública de su muerte y su resurrección, el bautismo también es una proclamación pública de que nosotros creemos en la muerte. Por eso practicamos el bautismo por inmersión. Creemos que es importante que la persona sea sepultada en el agua. Lo que esa persona está manifestando públicamente es que yo creo que Cristo murió por mis pecados, me identifico con su muerte, y además creo, cuando le levantas de las aguas, creo en su resurrección. Creo mediante el bautismo que voy a morir a una vieja vida, sepultada mi vieja vida pasada, y voy a vivir una nueva vida en el poder de Dios, que tuvo el poder para levantar a Cristo de los muertos. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, hay poder en ti para vivir una nueva vida. Hay poder en ti para vivir la vida que la Biblia te propone. Y es lo que nosotros manifestamos cuando nos bautizamos. Es algo que deberíamos dejar de hacer entonces, si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, no deberíamos de cantar algo que hemos hecho esta mañana aquí. Gracias a los hermanos que han asumido el relevo, ¿no?, de dirigir el tiempo de la alabanza. Rubén y Tania están de viaje. Y gracias, hermanos, gracias por cubrir la necesidad. No deberíamos de cantar, no tendríamos motivos para celebrar, ¿vale? Sin resurrección, lo único que hay es duelo. Solo estaría la muerte. Por lo tanto, solo tendríamos duelo. ¿Pero por qué cantamos entonces? Nuestras canciones serían solamente tristes, ¿no? No habría motivo de celebración. Pero cantamos porque Él resucitó. Y es lo que viene Pablo también a decir. Si Cristo no ha resucitado, tenemos 5 problemas en el pasaje que hemos leído, y los vamos a analizar en esta mañana. Dice el versículo 14: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que tendríamos, el primer problema se llama fe y predicación inútiles si Cristo no resucitó. No necesitaríamos ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque ¿para qué predicar a alguien que murió? Todos sabemos que en algún momento pasaremos por ese momento. Llegaremos a ese momento en el que experimentaremos la muerte, ¿vale? Y esto no es motivo de predicación, porque ciertamente es algo natural, algo que va a sucedernos en algún momento de nuestras vidas, llegará. Y le llegó a Jesús el momento de su muerte. Por lo tanto, no tendría sentido una predicación que hablase solamente de la muerte. Nuestra fe carecería de peso, no tendría ningún valor. Lo que le da sentido y valor a nuestra predicación es proclamar aquello que sí que es fuera de lo natural, que se escapa de lo normal, y es la resurrección de Cristo. Y para la resurrección de Cristo sí es necesaria la fe. Para pensar o simplemente saber que alguien ha fallecido, que alguien ha muerto, yo no necesito fe. Lo doy por hecho. Tiene que pasar en algún momento. Pero la resurrección sí que me aporta a mí una fe genuina, una fe importante, una fe que vale la pena predicar. Porque no predicamos a un Dios muerto, predicamos a un Dios vivo. Por tanto, si Cristo nos resucitó, vana, describe Pablo, es nuestra predicación y nuestra fe son inútiles.
creer en la resurrección de Cristo es lo que da fuerza y valor a nuestra fe y a nuestra predicación. Sabemos y creemos y predicamos la verdad. Amén. Por lo tanto, sin resurrección tendrías que quitar la predicación, quita la fe, porque estaríamos hablando simplemente de una persona que murió. Y eso no requiere, no es necesario predicarlo, ni es necesario tener fe para ello. Y sigue escribiendo Pablo en el versículo 15, dice: y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Siguiente problema, dice Pablo: seríamos falsos testigos. Si Cristo no ha resucitado, nos convertimos en testigos de una mentira. Nosotros testificaríamos, hoy en día testificamos que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque hemos recibido la revelación de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo, que nos da esa seguridad de que Cristo ha resucitado. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos creer en la resurrección de Cristo. Por eso es más fácil adorar una imagen, es más fácil pensar en que eso fue un acontecimiento que de alguna manera marcó la historia de la humanidad, pero no afecta a mi vida, porque no estoy plenamente convencido, no ha llegado a mi vida la revelación de que Cristo resucitó. Y eso cambia radicalmente mi forma de entender la fe, y ha de cambiar mi forma de vivir la vida. Así pues, nosotros damos testimonio de que Cristo ha resucitado, no solamente porque nos ha sido revelado esa verdad, esa seguridad que tenemos. Todos aquí tenéis esa seguridad de que Cristo resucitó. Es importante, porque si no, estás todavía a un paso. Necesitas vivir un paso más, ¿no? En el conocimiento de Cristo, para que te sea revelada esa gran verdad de su resurrección. Y no solamente damos fe y testimonio por el hecho de que nos ha sido revelado por la obra del Espíritu Santo, sino que además damos fe y damos testimonio por la obra que Él ha hecho en nosotros. Todos nosotros hemos llegado a Cristo porque alguien en un momento dado nos habló de la fe, nos presentó el Evangelio, nos invitó a una iglesia, ¿verdad? Y eso hizo que en un momento de nuestras vidas Cristo nos fuese revelado, pero nuestra vida inició un proceso de transformación. No eres el mismo de aquel que conociste antes de llegar a Cristo, o eres el mismo. ¿Alguien no ha experimentado cambio después de conocer a Cristo? Todos hemos sido transformados. Por eso hablamos de una fe viva y de un Dios vivo y de un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados constantemente. Yo no soy el mismo mentiroso compulsivo de hace 25 años. Yo no soy la misma persona enfocada única y exclusivamente en ganar dinero, en adquirir estabilidad, prestigio, reconocimiento. Ya no soy ese. ¿Qué te mueve ahora? Te mueve agradar a Dios, conocer a Cristo, servir al Señor, formar parte de su iglesia, vivir cada día más y mejor para agradarle a Él. Algo ha cambiado en ti. Y si no estás viviendo ese proceso de transformación, algo se ha estancado. Necesitas profundizar en el conocimiento de Jesús. Necesitas buscar más la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas comprometerte más con la palabra, comprometerte más con la oración, comprometerte más con la aplicación práctica de la palabra, para que experimentes la auténtica transformación que Dios quiere hacer. Y por eso damos testimonio de que su resurrección fue algo real, porque transforma nuestras vidas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Personas que dieron testimonio y estuvieron dispuestas a entregar su vida proclamando que Cristo había resucitado. Nadie estaría dispuesto a ser crucificado por sostener una mentira, ¿no? Sabemos que Pedro, el discípulo, a causa de la predicación del Evangelio, fue crucificado. Y él pidió que le crucificasen boca abajo. ¿Para qué? Para que no le crucificasen como a su maestro. No se sentía digno de ser crucificado como él, así que pidió que le crucificasen boca abajo. ¿Tú crees que si Pedro verdaderamente no hubiese visto a Cristo Cristo resucitado, haya llegado hasta ese punto? ¿Quién está dispuesto a entregar su vida por una mentira? No, tú puedes ayudar a alguien, sostenerle en algo en un momento dado, ¿no?
Pero en el momento en el que te dicen, oye, que esto es de vida o muerte, no, mira, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Mateo, otro discípulo, murió a espada en Etiopía. Juan, el discípulo amado, sufrió tortura al ser metido en un caldero con aceite hirviendo. Pero milagrosamente no murió, sino que fue exiliado a la isla de Patmos, donde finalmente murió. Pero experimentó también la tortura a causa de la predicación del evangelio. Santiago fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo del templo. Cuando descubrieron, quienes le tiraron de esa altura, que no había muerto, le golpearon con garrotes hasta matarlo. Esto pasó a Santiago. Bartolomé, a quien también conocemos como Natanael, él fue misionero en Asia. Fue martirizado por su predicación en el país de Armenia, donde le degollaron con un látigo hasta la muerte. Aquí hay dos versiones. Algunos dicen que con un látigo, lo que acabo de leer, otros dicen que le arrancaron la piel, lo desollaron hasta que murió. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Esa historia es interesantísima. Mira lo que pasa con Andrés. Dice la historia que los seguidores de Andrés informaron que cuando él era llevado a la cruz, a esta cruz en forma de X, Andrés saludó a la cruz y le dijo: hace mucho he deseado y he esperado este feliz momento. Wow. Y dice la historia que estuvo vivo 2 días colgado en esa cruz, y durante esos 2 días no hizo sino predicar a las personas que iban a custodiarle. 2 días muriendo lentamente y él predicando el evangelio, y feliz de estar en ese lugar. ¿Quién está dispuesto a hacer esto si la resurrección fue una mentira? Ellos vieron al Cristo crucificado y Cristo resucitado. Así pues, estuvieron dispuestos a entregar su vida. Jacobo, el hermano de Juan, muerto a espada. Tomás fue traspasado con una lanza en la India. Estas son historias que se han podido verificar su realidad. Luego hay otras que no están del todo aseguradas, como el caso de Matías. Dicen que fue apedreado y luego decapitado. Luego está Simón, dicen que fue cortado por la mitad con una sierra. Judas Tadeo, le aplastaron la cabeza con una masa y luego le decapitaron. Felipe fue colgado de un árbol hasta su muerte. Lo que sí sabemos, y tenemos garantía de ellos, es que el apóstol Pablo, de quien tenemos la carta a los Corintios, lo que estamos leyendo y estudiando, dice que fue torturado y después decapitado por Nerón en el año 67. Todo por sostener que Cristo había resucitado, por sostener que en Él estaba la salvación, que Él era la vida, que no hay otro camino para llegar al cielo, para llegar al Señor. Y al día de hoy, hermanos, sabemos que la iglesia perseguida es una realidad en el mundo en el que vivimos. Que en muchos lugares de este mundo se persigue a los cristianos por proclamar su fe. Son desterrados de sus pueblos, son totalmente abandonados por sus familias, y muchos incluso llegan a la muerte. La iglesia perseguida. ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Nadie. La resurrección de Cristo nos convierte en fieles testigos. Somos testigos de que Él vive y reina para siempre, y estamos dispuestos a seguirle y amarle. La pregunta es: ¿estaría dispuesto a morir por esa verdad? ¿Estaría dispuesto a morir por esa verdad? Gracias al Señor vivimos en un país donde no hay persecución, libertad de culto. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Así pues, qué bueno que sabemos que somos testigos fieles de una verdad. Versículo 17. Escribe Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice: aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, tenemos un grave problema, y es que estaríamos todavía viviendo bajo las consecuencias del pecado. No seríamos perdonados del pecado. Escribe Pablo: aún estáis en vuestros pecados. Como Cristo resucitó, somos perdonados de los pecados. Tenemos muy interiorizado nosotros que la obra por nuestro pecado
la entendemos solamente en la cruz, en el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz. Pero Pablo viene a decir que ese sacrificio sin la resurrección sería incompleta. Tenemos muy interiorizado que el pago por nuestros pecados tiene que ver con la crucifixión de Cristo, que Él pagó por nuestra maldad, y es así lo sostiene la palabra. Pero aquí Pablo nos da un conocimiento más. Dice que ese sacrificio sin la resurrección había sido incompleto. Si Cristo no resucitó, aún estáis en pecados, aún estáis en vuestro pecado. Por lo tanto, la victoria sobre el pecado requería la resurrección. De lo contrario, no hubiese habido victoria. El pecado, dice la Biblia, trajo la muerte, ¿verdad? ¿Conocemos el texto? La paga del pecado es muerte. Por un pecado, por un hombre entró el pecado, y con este la muerte. Y esta pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Así que el pecado trajo la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado, la victoria habría sido del pecado, porque es la muerte la que hubiese permanecido. Pero Cristo resucitó. Él trajo la vida. Mediante su resurrección ratificamos que en Cristo está el poder para dar vida. Él lo manifestó mediante su resurrección. Sabemos bien que sin perdón de pecados no hay salvación. Y sin fe en la resurrección de Cristo tampoco hay salvación. Dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así pues, el perdón de pecados, la salvación y la resurrección van de la mano. Sin resurrección no tendríamos tampoco salvación. Sin resurrección no hubiésemos experimentado el perdón de pecados. Por tanto, podemos ratificar que gracias a su muerte y a su resurrección somos libres de la esclavitud del pecado. Si Cristo no hubiese resucitado, tendríamos un grave problema, hermanos. Aún estaríamos en pecado, con todas sus consecuencias. Pero Cristo resucitó para darnos vida. Y gracias a esa resurrección, nosotros hemos sido libres de esa esclavitud que el pecado traía a nuestras vidas. Y sigue escribiendo Pablo, versículo 18, dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por lo tanto, cuarto problema, no tendríamos esperanza. Pero me gusta, y aquí no voy a hacer ninguna explicación, voy a leer lo que dice la Biblia acerca de nuestra esperanza. Porque si Cristo resucitó, tenemos una esperanza viva. Si Cristo no resucitó, todos los que murieron creyendo en Cristo perecieron. Por lo tanto, perdemos toda esperanza. Pero dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en la resurrección. Esos son los que no tienen esperanza, por lo tanto hay tristeza en ellos. Se acaba esta vida, se acabó todo. Qué tristeza. Solamente comer, dormir, trabajar, problemas, y se acabó la vida. ¿No? Pero dice que nosotros es diferente. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo pensaba que él iba a ver la venida de Jesús. Siempre he pensado que Pablo escribe esto porque pensó que su pasión por la evangelización iba a alcanzar a todos los creyentes. Él decía: claro, si todo el mundo va a asumir el compromiso de la predicación, se va a extender el evangelio rápidamente por toda la tierra y Cristo va a venir. No se esperaba que nosotros nos abandonáramos la labor de la predicación del evangelio. Y así han pasado 2000 años. Pero Pablo está pensando: no, los que estamos aquí todavía le vamos a ver venir. Y los que murieron en Cristo resucitarán. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto es esperanza viva, hermanos. ¿No te transmite esperanza? ¿No te llena de gozo estas palabras que el Señor nos deja en su escritura? Saber que si Cristo viene mañana y estamos aún con vida, seremos llevados con el Señor para estar con Él por siempre. Y si el Señor permite que conozcamos muerte aquí, no te preocupes. Si estás en Cristo, resucitarás para estar la eternidad con Él. Eso es una esperanza viva. No como los otros que no tienen esperanza. Tienen que estar tristes. Pero tú y yo, hermanos, estás en Cristo, tenemos esperanza. Gracias a que Él resucitó, nos da garantía que nosotros también resucitaremos para estar con Él. Así pues, dice Pablo, si Cristo no resucitó, tenemos un grave problema. No tendremos ninguna esperanza. Pero sabemos que gracias a la resurrección tenemos una esperanza viva. Y los muertos en Cristo no perecieron. Resucitaremos juntamente con ellos para vida eterna. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Me gusta como lo dice la versión de la Biblia de las Américas, que dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿A que sí? Es así. Tendríamos un grave problema. Si Cristo no resucitó, somos por encima de todos los seres humanos los más dignos de lástima. Seríamos dignos de lástima si nuestra fe se sustentara solamente en beneficios terrenales, como dice ¿no? Si nuestra fe se sustenta solamente en Cristo para cosas terrenales, dice, pues qué triste. No tendríamos nada que esperar después de la muerte. Realmente no te haría falta tener una fe en Cristo. ¿Para qué? Si las cosas que suceden en este mundo también puedes encontrar soluciones en otras fuentes. Nosotros hemos decidido llevar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas a Cristo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio, Él es escudo alrededor nuestro. Eso es Cristo para nosotros. Ahora bien, quita a Cristo, quita la resurrección y vas a encontrar ayuda en otras cosas. En la yoga, en la meditación trascendental, cosas terrenales, cosas superficiales. Dice, pero seríamos dignos de lástima si nuestra fe recae solamente en beneficios temporales y terrenales. Nuestra fe se sustenta en aquel que resucitó. Y seríamos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque hemos creído lo que Él nos dijo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Son palabras de Jesús, las creemos. Yo no tengo ninguna duda en ellas. Ahora bien, si Cristo no resucitó, tengo un problema. Tengo que dar lástima porque yo me creo esto. Y tengo que dar lástima porque Él me engañó. Tengo que dar lástima, me dijo una mentira. Pero como Cristo fue revelado a mi vida, como yo creemos a pies puntillas que Cristo resucitó de los muertos, entonces podemos creer en su promesa, que a los que creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. El que cree en mí, que soy la resurrección y la vida, dice, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra fe traspasa los límites de este mundo, hermanos. No se queda aquí en lo superficial, en lo terrenal, en lo temporal. Nuestra fe va mucho más allá. Nuestra fe está puesta en alguien que sustenta todo el poder. Venció a la muerte. Venció el poder del pecado. En Él está depositado nuestra fe. Es alguien que no necesita que lo lleven a cuestas una vez al año. Es alguien que no le da miedo salir cuando llueve. Él ideó la lluvia. Así pues, gracias a que Cristo resucitó, nuestra vida y nuestra fe es envidiable. No somos dignos de lástima. No debemos de tener lástima de nosotros mismos.
Nuestra fe está puesta en aquel que resucitó. Y gracias a ello tenemos una fe viva y nuestra vida es envidiable. ¿Qué dices tú de esto? ¿Piensas que cuando la gente te ve venir a la iglesia, vivir tu fe, despierta cierta envidia? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que las personas cuando te ven, ¿no?, pasando etapas difíciles en la vida, pero fortalecido en el Señor, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso con gozo, cuando pasas tiempos de necesidades y tu fe está puesta en Él, que si quiere hace llover pan y carne del cielo si es necesario para su hijo. Eso te llena de paz, te llena de confianza. ¿Y sabes qué pasa a los que te ven? Tienen envidia, porque tu vida es envidiable. ¿Y cómo haces para vivir esa etapa de tu vida? ¿Cómo la llevas? Con fe, confiando en el que resucitó y vive para siempre. Hace muchos años, cuando nosotros tuvimos la situación con nuestra hija, que el diagnóstico, ya lo sabéis, creo que lo he comentado en alguna reunión, ¿no? El diagnóstico era muy malo para ella, ¿no? Prácticamente era de muerte. Y nosotros decidimos confiar en el Señor. Y durante muchos años tuvimos constantes tiempos de hospital, ingresos muy largos. Los que nos conocen de más años sabéis que eso ha sido así. Y recuerdo una conversación con un hermano que vino a visitarme al hospital. Y me dice, oye, ¿y tú cómo lo haces? Digo, ¿de qué? Y me dice, no sé, con la situación que tienes, tú siempre estás contento. Tú siempre estás bien. Le digo, hermano, me extraña que tú me lo digas. ¿No? Si servimos al mismo Cristo, si servimos al mismo Dios, tú y yo, ¿para qué tenemos esta fe si no es una fe viva que nos sostiene en los tiempos de dificultad? Y recuerdo que aproveché para lanzarle un reto, porque le dije al hermano, le dije, ¿sabes qué ha sido vital para nosotros durante este tiempo de dificultades, de espera, de malos diagnósticos médicos? ¿Sabes qué ha sido vital para nosotros? No dejar de servir al Señor. No hemos dejado de servir al Señor. Los únicos días que no servíamos al Señor era porque estábamos en el hospital. Si no estábamos en el hospital, estábamos en la iglesia sirviendo al Señor. Y lo aproveché para dejárselo como reto a él, para que no dejase su área de servicio en los tiempos de dificultad. Porque tenemos esa tendencia a que, como la cosa no va como yo esperaba, aparco el área de servicio porque tengo que enfocarme en mis cosas, ¿no? Pero creo que es de vital importancia hacer un esfuerzo y enfocarnos una vez más a pesar de las dificultades y no abandonar el lugar que el Señor nos ha dado. Voy a pedir el favor a los músicos que vayan subiendo. Mientras he preparado una diapositiva en la que vamos a resumir lo que hemos hablado esta mañana, lo que Pablo dice, lo que sería nuestra vida sin la resurrección de Cristo y lo que nosotros entendemos en la palabra, porque si seguimos leyendo vamos a ver cómo Pablo defiende, ¿no?, la resurrección de Cristo. De eso se trata este pasaje. Y dice, sin resurrección, ¿qué sería nuestra vida? Una vida en la que la fe y la predicación serían inútiles. Pero con resurrección tenemos fe y predicamos la verdad. Sin resurrección seríamos falsos testigos, pero gracias a que Cristo resucitó, somos fieles testigos de su poder. Sin resurrección no seríamos perdonados del pecado. Con resurrección hemos experimentado el perdón del pecado. Sin resurrección no tendríamos esperanza, como hemos comentado. Con la resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva. Sin resurrección seríamos dignos de lástima. Gracias a que Cristo resucitó, tenemos vida y fe envidiables. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Te sientes gozoso de saber que Cristo resucitó? ¿Te sientes gozoso de servir, seguir, conocer a un Dios vivo, a un Dios que sustenta todo el poder, que venció la muerte y el pecado? Eso te tiene que llenar de gozo, mi hermano. Eso cada día te tiene que llenar de alegría cuando vas a tu lugar de oración y cierras tus ojos, levantas tus manos al cielo y empiezas a adorar a Dios, al Dios que te está escuchando, al Dios que está atento a tu oración, atento a tu clamor. Eso te
te tiene que llenar de alegría, de satisfacción, de paz. Y te tiene que enfocar a vivir para agradarle a Él. Porque si Él vive, todo lo ve. Si Él vive, todo lo conoce. Si Él vive, no se le escapa detalle. Entonces, como tú y yo servimos a un Dios vivo, eso marca la diferencia en cómo nosotros dirigimos nuestra vida. Porque Él resucitó. Te conoce. Nos conoce muy bien. Muy bien. Si habláramos de un Dios que no tenemos garantía de que haya resucitado, está muerto, pues, haz lo que tú quieras. Al final no vas a rendir cuentas a nadie. Al final nadie te conoce. Al final nadie ve cómo llevas tu día a día. Porque se murió, no resucitó. No. El Dios al que servimos sí resucitó. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos en pie. Y antes de tomar la Santa Cena, mientras los hermanos se preparan, las hermanas que nos sirven el pan y el vino, vamos a dar un lugar a la adoración en nuestra vida para que el Señor afirme esta palabra en esta mañana en nuestros corazones. Así de que yo te pido, aprovecha este momento, adora al Señor. Luego daremos una pausa y repartiremos el pan y el vino. Ahora vamos a adorar al Señor. Adelante, Liz. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had